un poco intensa la pieza, entonces creo que con ese fragmento está bastante bien. Entonces me gustaría escuchar qué fue lo que escucharon ustedes, qué sintieron, qué les provocó, si alguien quiere empezar. Pues creo que al principio como que me hizo sentir un poco raro, como a lo mejor como un poco nervioso, como más alerta, no sé. O sea, siento que puede percibir como pues medio disonante, pero como que entre todo lo disonante, pues todos los sonidos que hay, a pesar de que puedan sonar disonantes, como que juntos suenan bien de alguna forma. Súper. Hay muchas personas por aquí. Bueno, al final de cuentas, pues está comprobado que las vibraciones del sonido pues va a afectar psicológicamente a una persona, ¿no? Entonces sí o sí pues va a generar cierta tensión a la persona, entonces como que ay, ¿cómo no me pongo tensa si justamente hay muchas tensiones en esa pues melodía? Y justamente como dicen, hay como muchas tensiones, pero sin embargo son armonías, entonces como que wow, es como hay muchas tensiones y disonancias, pero juntas suenan muy bien, es como curioso. Creo que los sonidos, al igual que los olores, te remontan a un momento en específico. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice el ejercicio con los ojos cerrados, entonces yo pensé como en una película de terror, que iba a venir como una escena tensa o te iba a brincar algún asesino a hacerle daño al protagonista. Y justo sí, como que te pone tensa la pieza. Y precisamente, bueno, viendo un poco lo del título, título de Hiroshima, pues te imaginas cómo estuvo esa gente después de esa explosión atómica, el quemarse, el salir corriendo, el llorar, el desesperarse, el buscar a su familia, o sea, todo eso te causa esa sensación, ¿no? Pues bueno, yo no soy músico y no entiendo mucho de los términos que emplean cotidianamente ustedes como artistas del ambiente sonoro. Sin embargo, lo que pude percibir al inicio fue como estridente, una sensación que te transmite cierta ansiedad y hasta cierto punto, no sé si sea un poco esquizofrénico, pero esos sonidos tan agudos pueden sonar incluso hasta como gritos. Y posteriormente en esa pieza de la mitad en adelante, bueno, el fragmento que nos presentas, se escuchan como pasos corriendo, como que hay una percusión que va acelerando, que va clac, 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 y luego va más rápido, como tratando de huir. Y ahora que encadenamos la idea de nuestro compañero que está aquí presente, que también dice, refiriéndonos al título, como que sí complementa muy bien el asunto, ¿no? Sí. De la temática. ¿Faltaba alguna? Sí, yo. Bueno, yo lo que sentí, como todos han mencionado, es una sensación de que alguien está pidiendo auxilio, como que tienes que resolver algo. Entonces yo lo que sentí fue tratar de pensar cómo resolverlo. Entonces lo padre de esto es cómo la música o los sonidos o cualquier cosa que escuches, como te comentaban, sí te traslada o te hace pensar o te hace crear o te hace varias sensaciones padres. Yo al mismo tiempo que sentí como que ansiedad al principio, como comentaba, también pude llegar a decir, bueno, se puede resolver, o sea, se puede resolver lo que sentí. Sí, pues precisamente no se sientan extrañados si se sintieron angustiados o ansiosos o que era algo malo, porque efectivamente, como lo dijo el compañero, la pieza se llama Tren Novia para las víctimas de Hiroshima. Tren Novia siendo una canción fúnebre, más no como un requiem que pues es muy específicamente como para los rituales funerarios, sino que Tren Novia tiene un carácter como un poco más de denuncia, ¿sabes? Como para denunciar que fue una muerte de alguna manera injusta, quizás. Y, por ejemplo, una de las cosas que usaba mucho Penderecki, incluyendo esta obra, era una cosa llamada clusters, que es un elemento de la composición que, bueno, sabemos que tenemos la escala diatónica, ¿no? Pero entre las notas tenemos también los semitonos. Entonces, cuando tocas dos notas que están a un semitono de distancia, se
escucha raro, ¿verdad? Se escucha como disonante. Entonces, él básicamente lo que hacía era como llevarlo hasta las últimas consecuencias, y eran varias notas con una distancia de un semitono cada una, si solamente hacía... Pero escuchan como los pequeños sonidos que se disparan de este sonido grandote. Él se beneficiaba mucho de eso también para sus composiciones, de estos como pequeños armónicos que se escapan de esta nube grandota de sonidos. Pero no estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ese tipo de música, porque sí he ido a uno que otro concierto y algunos así como que, ¿qué onda? ¿Qué se fumó? ¿O qué le pasa? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Como que nos sentimos como que no armónicos, no sé, como tampoco soy músico, ¿no? Pero ahorita me hizo recordarme de aquí de un compositor mexicano que hizo su famoso sonido 13. Entonces así también medio raro para los que no somos músicos, como tú lo comenté. Claro, solo pues justo tengo esta hipótesis de que pues al momento de hacer de la escucha un ejercicio desmecanizado, podemos encontrar, incluso si nos parece un poco extraño o que no le encontramos el mismo sentido que tendría una pieza de Beethoven o de Bach por completo, pues es una... como extrañamente sí tiene algo así. Por favor. Ahora vamos a escuchar algo un poquito más relajado, más bonito, de una mujer que se llamaba Hildegard Westerkamp, que ella no era tanto músico, sino más como artista sonoro, que pues igual como el debate entre dónde acaba uno y empieza el otro es monumental. Pero ella estaba muy interesada no solo en abrir estos canales de escucha, sino también en pensar la música también desde cómo pensamos los sonidos que están a nuestro alrededor. Y pues tenía estas cosas llamadas como soundscapes, también conocidas como paisajes sonoros, en los cuales básicamente podía estar en un lugar como la calle, así una avenida transitada o un bosque, o cerca de una playa, en el caso de lo que vamos a ver ahorita, y entonces a veces describía lo que se estaba escuchando, a veces no. Y por ejemplo, para ella el acto de estar presentes a través de la escucha de nuestro entorno era revolucionario, porque pues a través de conocer, o sea, entender y conocer nuestro entorno, pues es que podemos tener agencia sobre él, que podemos también cambiarlo de algún modo, y que de alguna manera la gente tiene miedo del silencio porque lo sentimos como un vacío, ¿no? Pero que también puede ser como pues igualmente un tipo de espacio dentro del sonido, del propio silencio, ¿no? Y que pues básicamente eso, que de alguna manera la escucha era una forma de reconectarnos no solo con nosotros mismos, sino también con nuestro propio ambiente, nuestra propia comunidad incluso. Y pues ahorita quiero presentarles un cachito de uno de sus paisajes sonoros y después igual haremos una ronda de comentarios. It's a calm morning. I'm on King's Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January. It's absolutely wind-stilled. The ocean is flat, just a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and seaweed. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking
sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clinks and sucks and... The city is roaring around these tiny sounds, but it's not masking them. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. But it is more like this. The view is beautiful. In fact, it is spectacular. So the sound level seems more like this. It doesn't seem that loud. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿qué les pareció esta siguiente pieza? ¿Qué les generó? ¿Les gustó más que la otra? Yo creo que me gustó más la anterior. Para mí, aquí más bien como que escuché agua, un ave que pasó por ahí. No sé si me imaginé tráfico, pero... Bueno, aquí estaba en una zona de Vancouver, ella era canadiense, que se llama Kings Beach, que es una bahía que está un poco alejada de la ciudad y precisamente, bueno, hay un momento en el que dice en inglés que la ciudad está como detrás, rugiendo, porque es como una constante masa de sonido, una ciudad, ¿no? Pero que de todas maneras uno logra enmascarar los sonidos del agua, de los patos, de como los percebes que hay en las rocas. No sé si alguien más tenga un comentario. No, a mí me gustó más exagerado, acá sí me estresó. Esa me gustó, no entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Pero era como que nos estaba invitando a meditar y del agua. Sí me agradó más a mí. Aunque no entendía qué decía, pero... Sí, pues precisamente era eso, era un poco como una descripción de estoy aquí, estoy caminando en Kings Beach, hay unos patos como flotando silenciosamente, están unos percebes que son unos caracoles raros. Los habrán oído mencionar de Bob Esponja probablemente, que tienen como estas ventosas que succionan agua y se cuenta cómo se oye así como... Y también acerca de cómo, pues a pesar de estar pues más o menos cerca de la ciudad, que de todas maneras los ruidos como de la metrópoli no opacan este otro ambiente sonoro, ¿no? Por aquí también hay un comentario. Pues a mí me gustó bastante porque lo sentí como muy inmersivo. A mí me gusta mucho estar en la playa, entonces pues siento que con los sonidos más la descripción como que realmente sí me imaginé muy en el momento. Me imaginé yo como estando adentro del mar con el agua como hasta la cintura y sintiendo la arena con mis pies, viendo los pájaros, el horizonte y así. Pues no sé, en lo personal yo lo sentí muy inmersivo. ¿Sí? Me parece que las dos cuentan una historia, o sea, esta es un poco más literal porque yo tampoco soy de música, entonces yo soy más de letras, entonces en la otra también oigo que cuentan una historia y en esta es una historia un poco más explícita, pero sí es, aunque no hablemos inglés, pues están escuchando la playa, la gaviotita, todo, entonces ya hace uno como su propia historia acerca del anecdotario que uno tenga de la playa, ¿no? Claro, por acá también. Pero una pregunta. Sí. ¿De qué año es? Del 81. No es cierto, del 91, discúlpame. Como todo este tipo de música tuvo un auge muy grande poco antes, durante y poco después de la caída del muro de Berlín. La verdad sería otra clase aparte para explicar cómo
por qué uso este landmark específico para hablar de por qué los músicos se volvieron locos después de eso, pero pues, sí, es más o menos un landmark que uso históricamente. Yo quería hacerte una pregunta. ¿En qué momento puede uno renunciar a la armonía de una música que conocemos clásica, ¿no? Y poder aterrizar en este tipo de composiciones en donde pues sí uno puede escuchar los ruidos y medio distinguir, medio ubicarse en la ciudad, uno que es citadino, pues cuando te escapas a algún pueblo mágico, pues sí escuchas otros tipos de sonidos, pero ¿en qué momento puede uno renunciar a eso y por qué habría que renunciar y poder entrar a este tipo de mezcla de ruido? Porque al final, pues, a mí ya se me convirtió en eso, ¿no? La anterior pues, sí me generó desesperación un poquito, el título me llevó al contexto. Acá me remití un poquito más a estos juegos que de finales de los años 60 se empezaron a hacer y luego pues ya una ruptura total, ¿no? Que se caerán minimalismos y otras cosas, pero de qué momento puede uno como ciudadano común, ¿no? Poder renunciar a eso y atreverse a escuchar a otro tipo de música. La verdad no creo que haya que renunciar realmente así definitivamente. No sé, como yo sigo escuchando con mucho cariño a Bach, a Haydn, a Lady Gaga. Entonces no creo que sea una cosa de o lo uno o lo otro. Entonces también no voy a decir que es una cosa súper fácil, porque también la manera obviamente en la que percibimos la música pues está muy moldeada no solo por años de historia, sino también por el contexto y que también nuestro cerebro de alguna manera ya se acostumbra a ciertos procesos musicales, en cómo caminan, en cómo se resuelven. Pues entonces creo que esto, la razón por la que puede llegar a ser inquietante es porque es un poco anárquico, ¿no? Es decir, no es que no haya reglas, pero las reglas que tú sentías que eran el pilar de la música como tú la conocías, ya no están. Y sin duda puede ser algo muy desafiante, pero al final creo que eso es básicamente la historia de las artes en cualquiera de sus vertientes, solo como un constante jenga de reglas, vamos a quitar esta, vamos a poner esta otra y tratando de equilibrarlo. Se nos ha caído, créeme, pero siempre se puede volver a empezar. Creo que por aquí había otro comentario. Sí, me gustó mucho el contraste entre las dos porque pues ambos son inmersivos, ¿no? Pero siento que esta es más como llevarte a un lugar físico, mientras que la pasada era llevarte a un lugar psicológico, porque como decían, en esta pues puedes como sentir la arena, puedes sentir el agua, puedes como verte en ese lugar, y en cambio en la pasada nadie dijo como, yo me imaginé en tal lugar, todos dijeron, sentíanse, me llevó a un lugar mental muy dentro de mí, y este es más físico, me gustó eso. Bueno, yo fue curioso porque yo hablo inglés, estudio inglés, y cuando la pusiste, o sea, al principio ya me estaba imaginando el agua, luego, pero cuando empezó a hablar puse más atención en lo que estaba diciendo en inglés que en lo otro, entonces fue un choque porque cuando yo escucho algo así, luego empiezo a crear, o sea, me empiezo a imaginar el lugar, pero en esta ocasión, como estaba narrando, puse más atención a lo que ella estaba diciendo, más que sentirme dentro del lugar, estaba poniendo atención que decía, porque lo he estado practicando y entonces estaba poniendo atención qué mencionaba ella, ¿no? Más que el alrededor, hasta después que dije, después ya me sonó como una historia, como una narración, como algo que ya me fue describiendo todo, ¿no? Pero fue chistoso la sensación porque cuando lo escucho sin la narración, a lo mejor hubiera sentido algo diferente a cuando ella ya lo estaba narrando. Estábamos comentando de eso, pensé que, bueno, dentro de la música puede haber algo que te distraiga, ¿no? En este caso, la narración, como no sé el idioma, entonces dije, bueno, escuché unos patos y pues como que no me gustó mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hubiera estado solito el agua, las aves que pasan, etcétera, a lo mejor hubiera sentido algo padre, pero como que me distrajo la narración tratando de entender qué me estaba diciendo, ¿no? Entonces siento que también dentro de música hay
algunas cosas que a lo mejor te distraen del tema central, por decirlo así. Puede ser, pero también justo supuse que esto podía ser un poco riesgoso, porque también digo, sería incorrecto de mi parte asumir que todo el mundo aquí hablamos inglés, ¿no? Porque no siempre es así. Y creo que a veces pasa, a veces pues llegamos a escuchar música de otros países con letras en otros idiomas. Y obviamente nos estamos perdiendo como de todo el contexto extra musical, ¿no? La parte pues, que tiene que ver más como con la temática, no sé, tal vez filosófica, así que lo que había mencionado antes como el ethos. Pero de todas maneras, creo que puede ser incluso emocionante de algún modo disfrutar de como de escuchar un idioma hablado, aunque no lo domines, o sea, incluso si no estás comprendiendo lo que dicen. Pues por ejemplo, hay muchos estudios también de música y muchas piezas, y muchos compositores que se han dedicado como a explorar esa parte fonética, nada más, de los distintos sonidos que podemos hacer, como los sonidos fricativos o los sonidos plosivos. Por ejemplo, mis compañeros Salim, que lo van a ver por aquí, tienen una pieza muy interesante que está hecha con sílabas que, digo, por sí solas no tienen un sentido, pero como que por cómo y a dónde te lleva la música, tú puedes como darle un sentido de algún modo, ¿no? Y créanme, a mí también me pasa porque luego escucho, por ejemplo, canciones en japonés y ya me siento mucho porque le dije arigato a la mesera del sushito, ¿no? Es algo muy interesante, bueno, la perspectiva de las personas, porque por ejemplo, a mí me pasa al contrario, que es como, no escucho una canción, no sé, en japonés, es como, pues, no entiendo la letra, voy a ponerme pues mejor a escuchar más la música, y me adentro más a lo que está la música, es como de, ay, pues ahora escuché que el bajo hizo tal cosa y antes no había escuchado ni siquiera el bajo, y ahora escuché que ya no solamente me trataba y también se pasó a esa cuando ni siquiera escuchaba esa octava. Entonces es como que muy interesante que no pensé que yo me concentré más en esto, cuando también está la otra parte de eso, es que pues han dado la letra, pues porque no me entiendo y me concentro más en lo musical que está pasando, bueno, en el sonido que no tiene letra, y es como muy diferente esa parte y las sensaciones diferentes que los porque no es la misma escuchar una voz, porque pues justamente el timbre de cada persona pues se hace diferente y combinarlo con otra cosa es como muy diferente a escuchar solo una parte. Claro, y finalmente eso también tiene que ver con una escucha desmecanizada, como escuchar estas voces como sin juicio, como tal vez de significado, solo como pues ser así espectador, o sea, esto está aquí, ¿no? Y pues si les interesan como pues más compositoras como estas, está también Pauline Oliveros, que entre otras cosas organizaba unos círculos de algo llamado escucha profunda, en los cuales ella era acordeonista y también producía música electrónica, fue de las pioneras de la música electrónica, y entonces era pues un círculo en el cual a través de estos instrumentos creaba básicamente meditaciones guiadas, que podían durar como varias horas incluso. Y a partir de esto creaba ciertos estudios de efectos que tenían ciertas sonoridades en las personas, como todos que nos pusimos súper erizos con lo de Penderecki. Y por ejemplo, cosas que sí eran como, digamos, la media, que le ocurrieran a la mayoría de las personas, y por ejemplo, ciertas excepciones, como, no sé, a mí Penderecki me puso súper contento, ¿no? Ese tipo de cosas, ese tipo de estudios llevaba a cabo ella, y pues también, no sé, les sugiero que si tienen la oportunidad de pues, escuchar algo de ella o de ver algún documental, porque pues era pues, no solo una compositora increíble, sino también feminista, pro derechos LGBT, todo eso. ¿Cómo se llama? Pauline Oliveros. Creo que en la fonoteca hay algo de esto, me parece. Inclusive creo que en un tiempo hubo una recopilación de sonidos de la ciudad y como que armaron algo así, no me acuerdo bien, hace
Sí, creo que también lo vi, solo no pude. A las 4 exactamente acá. Y bueno, ya por último, quisiera intentar algo con ustedes, que bueno, se llama 4:33, es una pieza que dura 4 minutos y 73 segundos, pero ahorita no la haremos completa, haremos un poquito más corta. Y quisiera contarles un poco del autor de 4:33, que es John Cage, que pues John Cage era un compositor estadounidense, alumno de personas como Nadia Boulanger, contemporáneo con gente como Steve Reich, son fans del minimalismo, chance y les suene ese muchacho. Y pues John Cage, entre otras cosas, fue parte de un colectivo llamado Fluxus, que era un colectivo de arte que entre otras cosas fusionaba como la música, las artes plásticas, el performance, el happening, las artes escénicas. Y pues llevó a cabo de hecho varias piezas con este colectivo, que la verdad siempre ha sido muy controversial, siendo uno de sus miembros más célebres Yoko Ono. Y el propio John Cage fue controversial durante varios años. Creo que hace apenas la década pasada empezaron a enseñarlo dentro de los conservatorios y las escuelas, porque hasta entonces se creía que él era un payaso, básicamente. Y por ejemplo, esto que está haciendo en esta foto en particular, ven como en el entorchado del piano está poniendo como tornillos y taquetes y eso. ¿Recuerdan que les hablé acerca de los pequeños sonidos que se desprenden, por ejemplo, del clúster? Tiene un efecto muy similar a esto, porque por ejemplo, siendo metal con metal, si ponen un clavo o un tornillo entre las cuerdas del piano, da la sensación como de que fuese una campana, incluso como de ese sonido se desprenden como otros sonidos más chiquitos, se hace como un espectro armónico muy diverso. Ese era el tipo de cosas que me interesaban. También tenía piezas en las cuales había partes que no estaban escritas como tal, y no porque los músicos fuesen a improvisar, sino porque utilizaba algo llamado la indeterminación, que es que ciertas decisiones de lo que iba a pasar en la música las tomaba como con dados, con juegos de azar, monedas, con el I Ching. No sé si hayan escuchado de él. Es un método de adivinación de China que pues tiene que ver igual con el azar y con que dependiendo de lanzar como palillos salgan distintos ideogramas que definan distintas cosas, ¿no? Y también una de sus piezas más famosas fue justo 4:33, que no se trata solamente, cuando tocamos 4:33 no tocamos nuestros instrumentos. De hecho, nosotros como intérpretes no hacemos ningún sonido, porque la pieza se va a componer de los sonidos que nos están rodeando, ¿no? Y eso hace que cada 4:33 sea único y que sea irrepetible, porque los ambientes en los que estamos no vuelven a ocurrir exactamente como estaban. Y de hecho, pues, estamos de acuerdo que tiene mucho que ver con escuchar nuestro entorno, ¿no? El otro día vi un tweet de un profesor de un conservatorio que es una extensión de las universidades que han estado protestando por el genocidio a Palestina. Y este señor se estaba quejando de que habían tenido que cancelar los conciertos, de entre los cuales el repertorio era 4:33, debido a que los gritos de protesta estaban perturbando la función. Yo les repito, esto es acerca de escuchar tu entorno. Entonces, creo que este tipo no le llegó el memo. Entonces, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, un fragmento de 4:33. Y de nuevo, una escucha activa, una escucha desmecanizada.
Pueden cerrar los ojos nuevamente si se sienten cómodos y comenzamos. Si desean compartir cómo se sintieron y qué escucharon por aquí. Me gustó mucho, no sé, porque como estoy tocando allá atrás, como que fue una combinación entre todo esto de la sincronización del sonido, pero al mismo tiempo la música a la que estamos acostumbrados, entonces me gusta como el pensar en los ruidos de la gente allá afuera y en los sonidos de dentro como una sola obra. Es decir, pues tal vez no tenga una relación coherente, pero al mismo tiempo suena muy bien todo junto, el proyector, la gente allá afuera y la música. A mí se me hizo muy interesante como experiencia auditiva, un poquito completando lo que acabas de decir, ¿no? Estamos, no sé, pues llevamos todo un rato escuchando que hablar de una exposición muy interesante, ¿no? Y estamos enfocados en ti, no tenemos todos los sonidos detrás. Tú dijiste el proyector, que yo honestamente no escuché el proyector hasta que nos callamos y no hubo ruido, no hubo palabras, ¿no? Pues, ahí está. Yo decidí ignorarlo como de la nariz, ¿no? Y entonces esto se vuelve parte de la soundscape en la que estamos ahorita, ¿no? Y como si fueran estrellitas que salen, ¿no? De la nada hay un rugido del piso, alguien que respira un poquito más fuerte, ahí el piano justamente, ¿no? El piano empezó a tocar acordes así. Son planos que solemos ignorar porque no estamos enfocados en ellos, porque estamos siguiendo la vida, que tengo que llegar al trabajo, tengo que hacer tal, tengo que escuchar a la persona, al profesor, lo que sea, ¿no? Y el hecho de darse 2 minutos, lo que sea, o 4 minutos 33 para escuchar el entorno, pues es bastante gratificante, ¿no? Como una experiencia que nos da. A mí en lo personal, ahorita que dijiste que no quería llevar el memo a esta persona del Twitter, como que inconscientemente esperábamos escuchar algo, ¿sabes? O sea, como que nos dijiste, es algo que van a escuchar en el entorno, pero cuando, no sé si creo que agarraste tu celular y dijiste, bueno, vamos a hacer este ejercicio, como, bueno, yo en lo personal, como que esperaba escuchar algo. Y después fue como, es cierto, o sea, lo acaba de decir,
y ya como que inconscientemente esperabas escuchar una melodía o algo así, por lo mismo de que pues, hemos estado viendo eso, ¿no? Entonces me pareció ahí interesante, después dije, ok, hay que poner atención en todos los sonidos alrededor, porque esa es la melodía. Claro. Y pues también en ese sentido, pues el Señor no entendió el mensaje de la obra, porque pues digamos estamos en un entorno sumamente violento y estamos todos sumamente enojados por la injusticia que se está cometiendo en Gaza, y esto también es parte de nuestro entorno en este momento, la indignación por la injusticia que está sucediendo. Entonces pues obviamente el ignorar eso también es un acto político. Ya sabremos de qué lado, pero pues al final no va de acuerdo con los valores de la pieza, ¿no? ¿Alguien más? A mí me pasa ahora al revés con el concepto que das de ruido, ¿no? De darme la oportunidad de escuchar el ruido, pero como ya es voluntario, entonces ya deja de ser ruido y se transformó en mi cabeza el sonido del aire del proyector, pues se transformó hasta en una fuente, y además sentía yo que el piano estaba como avanzando así, y como que todo el ruido estaba afuera, empezó a ser armónico, y entonces sí era esa oportunidad, incluso hasta sentí más fuerte mi palpitar del corazón, pues sí hay esa, como una recuperación de mi propio ser. Pero como que también, como lo comentabas, tenemos la capacidad de no escuchar algo, ¿no? A esto me está causando algo y como que lo aislamos y nos centramos en algo que nos agrada escuchar. Hace unos días estuvimos ahí en el Parque Ecológico de Xochimilco. Entonces por ahí pasa periférico, pero estás en el parque y en un momento dado aíslas todo el tráfico del periférico y te centras en los sonidos de la naturaleza. Fue padrísimo escuchar, como comentaban, todo el entorno. Puede ser es una obra y el escuchar, ¿no? Se escuchaba hasta el rechinar de las sillas, o si alguien subía, o si alguien mencionaba algo allá, y cómo puedes estar escuchando varias cosas, ¿no? Y cada sonido que escuchas lo vas relacionando y hasta vas creando ambientes, vas creando historias o vas sintiéndote en diferentes lugares, ¿no? De repente me sentí acá y como que yo viajaba, como que al cerrar los ojos viajas de sonido en sonido. Fue muy padre, muy interesante. Sí, me agradó. Pues a mí sí me hizo muy interesante, sobre todo con pues cómo vivimos en nuestro día a día, que todos los días estamos pues, siempre muy saturados de cosas en la cabeza y como que siempre estamos centrando nuestra atención en algo en específico, si no estamos manejando, si no estamos en una clase, si no estamos viendo nuestro teléfono, si no estamos escuchando música, lo que sea, pero muy pocas veces siento que realmente nos damos la oportunidad de pues, simplemente relajarnos, intentar dejar nuestra cabeza un poco en blanco y pues tratar de apreciar tanto visualmente como auditivamente lo que tenemos a nuestro alrededor. Como que siento que estamos muy acostumbrados a siempre dirigir toda la atención a algo en específico y como que pues dejamos muy afuera todo lo demás, ¿no? Sí, es algo que suele pasar y justo pues para eso se crean como estas piezas, ¿no? Que muchas veces van como contra esa naturaleza de filtro que hemos desarrollado, pero que al final nos hace como darnos cuenta de lo tridimensional acústicamente que es nuestro espacio, ¿no? Y por ejemplo, esto que mencionaron algunos de ustedes, de cómo la música se mezclaba como con los sonidos de afuera, pero con el proyector. Yo, no sé de ustedes, pero yo escuchaba de pronto la pala del horno de la pizza. Estuvo gracioso. Pero también, por ejemplo, no sé si han ido a los cubículos de práctica de piano, por ejemplo, o cualquier instrumento en alguna escuela de música, pero luego es un viaje. Porque no sé, fulano tocando Tchaikovsky, así, este otro man, un estándar de jazz, y este otro está solo improvisando, y el de allá es Scriabin, y entonces como solo escuchar todo ocurriendo en mis tiempos. ¡Wow! Y pues eso. No sé si alguien tenga un último comentario para cerrar. Sí, por aquí. No sé, es que, bueno, después de esta conferencia que nos has dado, a mi mente vienen muchas cosas.
desde el principio de la definición de música, enlazada con arte, de si el ruido puede convertirse en música con el silencio y esto llevar a ser arte, si el disfrute del que todos han estado hablando es más bien no por el hecho de que sea artístico, sino más bien por un efecto cultural, y además todavía eso aunado a quizás algo más esotérico, místico, espiritual, que nos proponen últimamente el New Age, las culturas asiáticas, de llevar la conciencia al presente con la meditación. Entonces, siento que nuestra sociedad y la cultura hoy en día nos está llevando a ese aislamiento y que todo lo escuchamos como ruido y que no nos hace estar presentes escuchando el entorno. Y en ese momento en el que nosotros aprendemos a escuchar el entorno, estamos presentes. Y una de las claves voy a volver a la meditación, es precisamente entender que estás en el presente y terminando la meditación tienes esa sensación de gozo. Entonces es muy probable que, no sé, trato de interpretar que estos músicos como John Cage también tratan de transmitir esas ideas, pero vuelvo al punto en el que no sé si convergen en el punto de disfrute cultural o el disfrute que sí es artístico, porque una cosa es cultura y otra cosa es arte. Todo lo que hace el ser humano para su beneficio es cultura, pero arte tiene una definición que viene con la creatividad y también el gozo. Entonces se vuelve extraño, ¿sabes? Creo que es todo lo que tengo que decir. Tengo muchas ideas, pero se agolpan después de la conferencia. Te agradezco mucho por habernos compartido tus conocimientos. Bueno, quería preguntarte si hay alguna relación. Yo alguna vez escuché sobre una cosa que se llamaba el vals del minuto, que era un minuto de silencio, no recuerdo de quién, pero que yo me acuerdo que el director entró y hizo un vals y todo el mundo en silencio, y pasó un minuto y después ya. Y no sé si hay algún vínculo con esto. Es el vals del segundo, del Leluti. No era el Leluti. Ok. Estoy seguro que no. Ok. Pero sí, y sí me acuerdo que era un minuto. Era un minuto. Bueno, no estoy muy segura de en qué consistía performance, pero pues digamos en ese sentido pudo haber sido pues también esta línea difusa entre el performance y la música, que también había en algunas cosas de John Cage, por ejemplo, que no sé, tal vez fuese algo como de protesta, por ejemplo. Me parece que de Haydn justo había una sinfonía llamada la Sinfonía del Adiós, que era como que conforme iban avanzando los movimientos, se iban yendo los compositores, se agarraban un candil que traían con ellos, su instrumento, y se iban, y obviamente eran cada vez menos. Y entonces es un poco como esa cosa de protesta que pudo haber sido tal vez por una guerra, por ejemplo, o tal vez como un performance. Hay mucha performatividad dentro de este tipo de cosas. Por ejemplo, algunos compositores espectralistas agregaban ese tipo como de chistes o de como cosas más actorales incluso en sus obras. Que por ejemplo, el viernes pasado, por ejemplo, analizamos una obra de un compositor llamado Grisey, en la cual la persona que trae los platillos ya al último momento se tiene que quedar así, como si fuese pero no lo hace, solo como por el suspenso, y que probablemente tenga que ver con esto, no sé si y pues, también recuerden nada más que con esto no les estoy queriendo decir de ya no escuchen nada tonal, es basura, no, para nada. Recuerden que la música es muy diversa y justo por eso creo que estos ejercicios de desmecanización nos pueden abrir más horizontes todavía y nos pueden llevar a encontrar el disfrute o el sentido o sentirnos un poco más cómodos navegando otros tipos de música, como la música contemporánea, que nos malviaja un poco en general,
pero al final ustedes son dueños de su propia escucha y pues eso es algo maravilloso al final. Pues solo me queda desearles buena suerte con sus escuchas. Gracias.